Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor. Como bien tu palabra enseña, como bien decía el salmista, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que tan bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, y lo compara con el momento de la unción sacerdotal. Hoy, Señor, disfrutamos tu presencia en este lugar. Y sí, Señor, nos rendimos a ti, como decía la canción, como dice la canción. Tú eres el centro, tú eres lo más importante. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Padre, ahora que vamos a escuchar tu palabra, queremos rogar que tu Espíritu Santo, que está en nosotros y está con nosotros, se pasee en este lugar. Señor, y todo corazón hueco, todo espacio vacío, Señor, tú lo llenes con tu presencia. Rogamos, Señor, que aquellos espacios que han sido llenados por otros ídolos, que tú reemplaces, Señor, esa insatisfacción que dejan todos los ídolos, que nos lleve a ti, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija a ti y que te podamos dar gloria y honra en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, papá. Puede tomar asiento, gracias. Hoy estamos terminando la serie Dioses Falsos. El primer tema de la serie aprendimos que aunque no estemos adorando a una estatua, a un ídolo de esos que se cuelga en la pared, las personas pueden estar formando ídolos en su corazón. Y aprendimos que en realidad el corazón humano es en sí una fábrica de ídolos. Así se tituló el primer sermón de la serie, La fábrica de ídolos. Y aprendimos de ídolos tales como el dinero, el éxito, el placer y la semana pasada el control. Y yo no sé usted, pero yo he sentido la convicción del Espíritu Santo. He sentido la convicción hay veces que nuestro corazón nos engaña y quiere irse tras cosas que Dios nos ha dado, bendiciones que Dios nos ha dado, y nuestro corazón intenta hacer de esas cosas, de esas dádivas, si podemos referirnos a ellas en el contexto del Sermón del Monte, y entronar eso y hacerlo el centro de nuestra vida porque es algo bueno, y al final se convierte en un ídolo. De nuevo, el último que vimos fue el control, y hoy vamos a terminar la serie con el título Jesús sobre todo. Qué bueno que cuando tenemos a Jesús, cuando realmente adoramos a Jesús, cuando Él es realmente el centro de nuestra vida. Mira, usted puede tener dinero, usted puede tener éxito, todas las cosas van a estar en control, usted también va a tener placer, se va a sentir bien, porque Él es el centro, porque Él está en su lugar, porque Él ocupa el trono de tu corazón. Sin embargo, cuando alteramos el orden y le damos el primer lugar, el centro, el trono de nuestro corazón a cualquiera de estos ídolos que hemos hablado hoy, no va a funcionar. No va a funcionar. Recuerdo vívidamente mi última noche en Cuba. David Monduí, quien estuvo con nosotros para el último aniversario de la iglesia, él era el pastor de adoración de la iglesia, y esa noche, el 27 de marzo del 1999, él lanzó su primer disco, y el disco se titula El eje de mi vida, y la imagen que él se trazó en algunas de las canciones, especialmente la canción que titulaba el álbum, El eje de mi vida, trataba de eso. Trataba de que Él tiene que estar en el centro. Los que saben de mecánica, no sé cuántos acá saben de mecánica. Yo soy el tipo de persona que en cuanto me subo a un carro y comienzo a conducirlo, enseguida soy muy celoso para las cosas del carro. Enseguida noto que está mal en el carro. Enseguida. Y aunque no soy mecánico, conozco un poquito, y con lo poquito que conozco casi siempre puedo dar pie con bola, como decimos nosotros, entender claramente qué está pasando.
Y nunca me ha tocado manejar un carro con el eje jorobado. Pero estoy casi seguro, por la función que cumple un eje de una llanta en un carro, que el ride, que no se va a sentir bien, que usted no va a disfrutar mucho. Y eventualmente ese carro se va a romper y no va a llegar a su destino. Y yo digo, wow, eso es una buena ilustración para que entendamos que cuando Jesús no es el eje de nuestra vida, las cosas no van a funcionar. Simplemente no van a funcionar. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje, y vamos a entender claramente por qué está escrito de la forma que está escrito, este pasaje por supuesto fue dirigido a una iglesia, la iglesia de Colosas. Y la iglesia de Colosas era una de esas iglesias modelo. Me llama la atención que era una de esas iglesias modelo. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es cuidando el carácter de la iglesia, poniendo el eje en el centro. Y el eje es lo que acabamos de leer, es Cristo. Es decir, cuando leemos la carta a los colosenses, los cristianos que vivían en Colosas, podemos ver que cuando Pablo comienza la carta, comienza a elogiar la iglesia, como lo hace en todas las cartas. Esta iglesia tenía las tres marcas de una iglesia saludable, que era una iglesia que producía fe, esperanza y amor. Si usted no se ha dado cuenta de eso, Jim Getz hace muchos años atrás escribió un libro llamado La medida de la iglesia saludable. Para mí como pastor y para nuestra iglesia fue instrumental porque eso me ayudó a entender bíblicamente, claramente por la Biblia, no por lo que diga un hombre, no por estrategias humanas, sino por lo que la Biblia enseña, que cada vez que el apóstol Pablo escribía a cada una de las iglesias, estaba buscando un patrón, y el patrón era ese, que produjera fe, esperanza y amor. Cuando había una iglesia que no producía una de ellas, vemos que corrige a esa iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso era una iglesia que demostraba tener fe, demostraba tener amor, pero le faltaba esperanza. Es por eso que en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo le pide en su primer capítulo, en la oración introductoria de la carta de Efesios, le pide al Señor que ilumine el pensamiento, que alumbre el pensamiento de los cristianos de allí de Éfeso. ¿Para qué? Para que pudieran entender la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. De modo que entendemos que esta iglesia no tenía esperanza. Y es por eso que Pablo elogia la fe que tenían, elogia el amor que tenía, pero pide que Dios les dé esperanza. La iglesia de Corinto, por el otro lado, era una iglesia que no producía ninguna de las tres. La iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Y es por eso que en la primera carta a los Corintios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, es todo corrección. El apóstol Pablo les dice, por ejemplo, en el capítulo 1, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios por la gracia abundante que habita en ustedes. Creo que he dicho esto aquí varias veces, así que perdón si me estoy repitiendo. Lo que eso significa es que todo lo que ellos tenían era un don, era un regalo. Gracia es regalo, es favor inmerecido. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, todo lo que ustedes tienen, lo tienen porque Dios se los ha regalado. Ustedes no han producido nada, ustedes no han madurado.
Y es por eso que en esa misma carta, en los capítulos que siguen, dice: yo quisiera darle a comer vianda y carne, buen alimento espiritual, pero como niños inmaduros tengo que darle lechita, porque todavía hay, y comienza a describir los primeros 13 capítulos. Esa trilogía o esas 3 menciones de la fe, la esperanza y el amor que aparecen en el capítulo 13, cuando habla del amor, no está allí por casualidad. Pablo estaba buscando fe, esperanza y amor y no lo encontraba en la iglesia de Corinto. La iglesia de Colosas era esa iglesia que de inmediato tenía las 3. Era una buena iglesia. Y aunque esta era una buena iglesia, había grandes amenazas a que Cristo se mantuviera en el centro, a que fuera una iglesia que produjera fe, esperanza y amor. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas? Había una mezcla de filosofía, el gnosticismo. El gnosticismo básicamente decía que Dios no se relaciona con el hombre. Decía que Dios es como impersonal. Él es tan grande, tan santo, tan puro, que Él no se relaciona con el hombre. Ahora, alrededor de todas las personas allí en Colosa, en Turquía, había mucha maldad. Todo el mundo era muy consciente de la maldad que había. ¿Qué decían los gnosticistas? Decían: bueno, un Dios tan bueno, tan santo y tan poderoso no puede crear el mal. No puede crear las condiciones que ellos estaban viendo. De modo que de cierto modo le estaban quitando a Jesús, en este caso, el carácter divino, y al mismo tiempo le estaban quitando el carácter humano. Mire lo que hacía el gnosticismo. Por el otro lado tenían el legalismo de los judíos. Los judíos estaban tan arraigados en las tradiciones, en la cultura judía, que aunque el evangelio había llegado hacia ellos, por supuesto el apóstol Pablo era uno de ellos judíos que se había convertido al cristianismo, y como judío terminó siendo, antes de su conversión por supuesto, terminó siendo el perseguidor más grande de la iglesia. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, es transformado, conoce personalmente en un encuentro relacional personal aquel de quien hablaba todo el Antiguo Testamento, y su vida es transformada de el antagonista más grande que tuvo la iglesia al protagonista más grande que tuvo la iglesia por su conocimiento de Jesús. Como decía hace 2 semanas atrás, Pablo dijo que aunque él entendía que era un judío de pura cepa, aunque había sido educado bajo los pies de Gamaliel, era lo mejor de lo mejor para su tiempo, todo eso lo consideraba basura por el conocimiento de Cristo Jesús. No el conocimiento intelectual, sino por haberlo conocido personalmente. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Colosas, no solamente se enfrentaba a las filosofías del gnosticismo, sino que también se enfrentaba a que algunos judíos querían, al legalismo de los judíos, querían forzar culturas, cosas que se hacían en la religión judía, querían penetrarlas al cristianismo. Y cuando eso sucede, lo que ellos intentan hacer es quitar a Cristo del centro. Se da cuenta, Pablo conoce personalmente a Cristo. Cristo se convierte en el centro de su vida. Pero si usted quita a Cristo del centro, las cosas no marchan bien, como ya hemos dicho al principio. Cristo tiene que ser el centro. Y el judaísmo, aún en los días de hoy, el judaísmo ortodoxo, hoy por hoy, 2026, no pueden acercarse a Dios si Jesús, Yeshua, como lo dicen en hebreo, no es el centro. Y la iglesia de Colosas estaba sufriendo no solamente del gnosticismo, también estaba sufriendo de las amenazas del judaísmo. Los judíos querían que los cristianos se circuncidaran, por ejemplo, que guardaran toda la ley judía, incluyendo el sábado, como si esas cosas transformaran el corazón humano. Hemos visto ya 2 enemigos que tenía la iglesia de Colosas. El tercer enemigo era la espiritualidad falsa.
En su capítulo 2, Colosenses capítulo 2 y versículo 8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, de eso estamos hablando, y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Había cierta espiritualidad. De hecho, esto mismo, esa llamada espiritualidad, es uno de los enemigos que tenemos como iglesia hoy. Hay muchas cosas que suelen ser espirituales. Y aunque los cristianos debemos ser espirituales porque vivimos en un mundo espiritual, ¿ok? Y es a través de la fe que nos conectamos con Cristo. La espiritualidad de la que oímos con frecuencia a nuestro alrededor muchas veces es una espiritualidad que intenta sacar a Cristo de la ecuación. Como decía aquí, hay personas que están intentando buscar a Dios, pero no a través de Cristo. Y a eso llaman espiritualidad, religiosidad. Y el fin de esa religiosidad y esa espiritualidad sin Cristo es vacía. No sirve para nada. Permítame leerle de nuevo Colosenses 2:8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Esto era lo que estaba afectando a la iglesia de Colosas. Entonces, recapitulemos un poco lo que hemos visto hasta ahora. Una iglesia buena que producía fe, esperanza y amor estaba siendo atacada por el gnosticismo, por el legalismo judío y por una falsa religiosidad, tratando de sacar a Jesús del centro. De modo que el apóstol Pablo está viendo una amenaza a la salud espiritual de esta iglesia. Una iglesia tan buena, todas las cosas que la estaban rodeando, el gnosticismo, el legalismo judío y una espiritualidad falsa, estaban tratando de sacar a Jesús del centro. Y el apóstol Pablo sabía que desde el momento en que Jesús deja de ser el centro, como un carro con un eje jorobado o sin eje, no va a ningún lugar. No importa qué tan bueno ha sido hasta ahora, no importa qué tan bien te ha ido hasta ahora porque has puesto a Jesús en el centro. En el momento que Jesús deja de ser el centro, las cosas comienzan a funcionar mal. Y quizás por un momento se sienta bien. Hemos hablado de varios ídolos, del ídolo del éxito. ¿El éxito se siente bien, sí o no? Una de las mayores necesidades del ser humano es sentirse exitoso, respetado por los demás, tener ciertos logros, y eso se siente bien. El placer sexual, de eso hablamos también, ya que es algo tan adorado en nuestros días hoy, se siente bien. Pero cuando se practica fuera del matrimonio, es destructivo. Y los que fornican y viven dedicados a la fornicación, sí disfrutan, claro que disfrutan, si no lo practicaran. Disfrutan por un momento. ¿Y después qué? Después viene la destrucción, el verdadero resultado de adorar a todo ídolo, incluyendo el placer sexual, el éxito, el dinero, el control. Ya hemos visto a cada uno de ellos. Hay veces que no estamos adorando al Cristo de la Biblia. Esto fue parte del primer sermón. Si usted no estuvo aquí, le voy a decir algunas cosas importantes que creo que son muy importantes. Hay veces que nosotros nos edificamos, nos diseñamos nuestro propio Jesús. Y de repente queremos adorar a un Jesús que consiente, a un Jesús que le pasa la mano al pecado, a un Jesús que no es tan fuerte y demandante para nosotros, que no demanda llevar su cruz cada día y seguirlo, que no demanda negarse a sí mismo. Y usted puede pensar que está siguiendo a Jesús y en su mente está siguiendo a Jesús, pero es un Jesús ideado por ti. No es el Jesús de la Biblia. Hay muchos que
siguen a Jesús porque fue un buen maestro y le gustan las enseñanzas de Jesús. Pero claro, un buen maestro no significa un buen amo, un buen señor. Y esas personas pues les gustan las enseñanzas de Jesús, enseñanzas morales buenas, pero al final no lo están considerando como Señor, de modo que no tienen que rendirse a Él. Y como no tienen que rendirse a Él, para ellos Jesús es solamente un maestro, es alguien bueno. Sucede como en esta ilustración que les voy a contar. Para Spring Break había una familia que se va de vacaciones. Como algunas familias de nuestra iglesia evidentemente se han ido de vacaciones. Qué bueno, eso es algo bueno. Siempre me gusta apoyar y aplaudir eso. Separar tiempo para estar con su familia es una buena inversión, siempre lo es, ¿ok? Pero regresando al tema, esta familia se va de vacaciones para Spring Break y un vecino ladrón se da cuenta que se habían ido de vacaciones, de modo que ve la oportunidad para ir y robar. Y a medianoche llega el vecino ladrón, abre la puerta y en cuanto abre la puerta y entra, alguien le dice: te estoy viendo y Jesús también. Y el vecino ladrón prende su linterna y mira para todos los lados y no ve nada. Y sigue caminando. Y de nuevo sale la voz: te estoy viendo y Jesús también. Y el hombre se acercó a la cocina y encontró un interruptor y prendió la luz. Y cuando prendió la luz, vio que en una jaula había una cotorra y la cotorra le dijo: te estoy viendo y Jesús también. Y cuando el vecino de Aarón se viró, vio a un Doberman de este tamaño con los dientes fuera y una mirada muy fija. Entonces la cotorra le dijo: Jesús, atácalo. Cuando usted escuchó eso, te estoy viendo y Jesús también, usted seguro pensó, alguien lo estaba mirando, en este caso una cotorra, y Jesús también, usted pensó que Jesús lo estaba mirando también. Y eso es cierto. Es simplemente una ilustración para llevarnos a entender que muchas veces estamos considerando a algo como Jesús o el centro de nuestra vida cuando no lo es. Cuando no lo es. Hoy quiero mirar en el pasaje de Colosenses 3 cualidades de Jesús que lo hacen supremo. 3 cualidades de Jesús que lo hacen supremo. Y vamos a ver cuando miramos estas cualidades, cómo podemos sustituir, muy importante, sustituir estos ídolos que nuestro corazón forma. El ídolo del éxito, del placer, del control y del dinero. Y el primero es: Jesús es supremo en su identidad. Si miramos a los versículos del 15 al 17, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Me encanta las palabras del Espíritu Santo. Mire, si esto hubieran sido palabras de un autor, tuviéramos que darle crédito al autor, ¿ok? Pero ¿con qué autoridad ningún hombre pudiera decir esto? Aunque fue por supuesto el apóstol Pablo quien escribió en una carta a la iglesia en Colosas, tenemos que llegar a la conclusión indubitable que era el Espíritu Santo hablando a través de la pluma o del bolígrafo, lo que usara el apóstol Pablo para escribir. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. De hecho, si usted sigue la Reina Valera, la Biblia, la traducción de la Reina Valera, se va a dar cuenta que habla del primogénito de toda la creación. Y primogénito es el primer nacido, ¿verdad que sí? Los testigos de Jehová normalmente usan este pasaje del cual estamos leyendo, que exalta a Cristo, lo usan para hacer totalmente lo opuesto y para decir que Cristo tuvo un comienzo, que fue el primer nacido, el primogénito. Pero cuando tratan de interpretar esto, no están considerando el lenguaje original y el significado original de la palabra. Por ejemplo, en ocasiones Dios se refirió a David, el rey David, hijo de Elí, como su primogénito.
Y si usted conoce la familia de David, David era el menor, no el primero, sino el último. Tanto así que cuando vinieron a ungir rey para Israel, el padre de David ni se acordaba que David existía, andaba por allá por el campo. No era el primer nacido. Cuando Dios habla de David y dice mi primogénito, hablando de él, se está refiriendo de que era importante, ¿verdad? Que ocupaba un lugar supremo en su familia, que era alguien valioso a los ojos del Señor. Y hay así en varias ocasiones en la Biblia que se usa esta palabra en este sentido, de modo que no se está refiriendo literalmente al primer nacido como primogénito, sino como lo dice, y es por eso que me encanta la Nueva Traducción Viviente, porque no traduce literalmente palabra por palabra, sino que traduce ideas y el significado de la expresión, el significado completo de la expresión. Me siento muy tentado a decirle alguna historia graciosa y cómica de mi experiencia como intérprete. Saben que tuve por muchos años un negocio de traducción llamado Florida Language Solutions, soluciones de lenguaje de Florida, y muy atrevido, lo hice muy temprano, cuando no dominaba totalmente bien el inglés, y eso me llevó en algunas ocasiones a decir algunas cosas que no era la traducción exacta, pero otro día en lo personal les comparto eso, ¿ok? Así que esa es una buena oportunidad. Si usted me ve por ahí por un pasillo, pastor, dígame de eso, me encantaría. Tomamos un café, le digo todos los disparates que hice como intérprete, como deductor, como me dice mi cuñado burlándose de mí. Tú no traducías, tú deducías. Pero regresamos acá. Regresamos acá. Versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ahora dice, ¿por qué? Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Cuando leo esto, muchos de nosotros ni siquiera pensamos en eso como algo creado, como no es algo visible, como que no le prestamos suficiente atención. Pero evidentemente, desde el punto de vista espiritual, esto era algo muy importante y muy grande, como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Dice entonces, todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Él es eterno. Él es Dios, quien único existía antes de que todo fuera creado. Es Dios, es el único que es eterno, el único que es creador es Dios. Aquí está hablando de la deidad de Jesús, está hablando de la identidad de Jesús, de quién realmente Él es. Y si Jesús no es Dios para ti, entonces quizás no sea nada para ti. Hay muchas personas que pretenden usar a Jesús, usar a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Cada vez que hay un problema, entonces vienen a buscar a Jesús. Pero mientras que no haya problema, mientras que haya éxito, mientras que haya placer, mientras que haya dinero, mientras que estén en control, hablando de los otros ídolos a quienes están adorando, entonces mira, no hace falta Jesús, no hace falta el genio de la lámpara maravillosa. Aquí nos está diciendo la identidad de Jesús. Él es el Dios creador. Hay un pastor muy popular, se llama Louis Giglio. Me sentí muy tentado a hacer todo lo que Louis Giglio hizo en una de sus prédicas muy famosas, muy importante, hablando de esto. Él compara dónde estamos nosotros y lo que hemos buscado Google Maps. Vemos un puntito en Google Maps, Brandon, Florida, Barrico, donde usted viva, y lo comparamos con el estado, y eso nos da noción, nos da perspectiva de lo pequeño que somos cuando nos comparamos con el estado. Y cuando estamos considerando hacer un viaje quizás al oeste, a Washington State, no Washington DC o algo así, pues nos damos cuenta que está muy lejos. Y si miramos toda la tierra,
Mira, aquello ya se pierde, no tiene significado ninguno donde vivimos, es algo tan pequeño. Y si pensamos en eso en comparación con otros planetas, en comparación con el Sol, como que somos insignificantes. Cuando entendemos que el Sol es una de las estrellas de nuestra Vía Láctea y que hay muchos millones de otras estrellas y que hay muchas galaxias, usted entiende la grandeza de la creación de Dios. Y Él fue quien creó todo. Todo fue hecho en Él, por medio de Él y para Él. Esa es la identidad de Jesús. ¿Por qué tú y yo podemos decirle que no al placer? Podemos decirle que no al dinero, que no nos domine, eso quiero decir, al control y a los ídolos que hemos visto hasta ahora, porque solamente hay uno que lo merece. Hay uno solamente que es Dios. Hay uno solamente en quien usted puede confiar y adorar con todo su corazón, y es Jesús. El versículo 17 dice que Él mantiene unida toda la creación. Él mantiene aquí y ahora, hoy. Él mantiene, no solamente lo hizo, sino que lo mantiene unido. Si fuéramos a hacer un análisis científico de cuáles serían los efectos de cambiar el tiempo, por ejemplo, o cambiar un grado, en el eje imaginario de la Tierra, los resultados fueran catastróficos. Entonces pensemos que no solamente Él es el creador de esto tan grande y por lo tanto como Dios debemos rendirnos en adoración a Él, sino que Él también lo mantiene. Hoy por hoy, si podemos disfrutar del orden y el balance que hay en la atmósfera y demás, es porque simplemente Dios lo hizo perfecto, lo hizo con leyes, y las leyes naturales se cumplen. Y a través de eso Él lo mantiene, pero dice aquí que es Jesús quien lo mantiene. Cuando pensamos en nuestro cuerpo, pensamos por ejemplo en el colágeno. El colágeno, esa proteína estructural, más del 30% o aproximadamente el 30% de toda la proteína del cuerpo es colágeno. Y está en la piel, está en los huesos, está en los tendones, está en los ligamentos, en los cartílagos. El colágeno es muy importante porque mantiene todo eso junto. Pero cuando vamos más allá y vamos a un nivel celular y vemos qué mantiene la célula estructuralmente, o las células estructuralmente, hay una molécula muy importante que también esto lo copié de Louis Giglio, así que pueden revisar Louis Giglio y encontrar esto. La molécula se llama laminina. Cuando miramos laminina en un microscopio, vemos esta imagen. Y claro, cuando hay muchas, pues esa es imagen repetida en varias formas. Cuando los científicos han estudiado qué compone esta molécula o esta proteína, la laminina, entonces reciben lo que ven ahora en su pantalla. Se dan cuenta que tiene forma de cruz. Y yo entiendo que la laminina no es la única, así como el colágeno no es lo único. Y la forma de la cruz, como la que vimos en el microscopio anterior, no es perfecta. Esto es solamente un dibujo para estudiar. Pero qué casualidad que aquello que mantiene la estructura celular unida, aquello que mantiene las células unidas, tiene forma de cruz. Amigo, Él sostiene todo el universo. Y si Él sostiene todo el universo, ¿no podrá sostener tu vida? Si Él es tan grande para crear todo el universo y le importa tanto como para mantenerlo, ¿no podrá mantener tu vida y mi vida hoy? ¿Saben qué? No hay otra cosa que pueda mantenerlo igual. Él es Dios, y como Dios es el único digno de nuestra adoración.
Ahora, por supuesto, la carta a los Colosenses fue escrita a una iglesia. Estoy predicando a una iglesia. La mayoría de ustedes son cristianos, le sirven al Señor. Tenemos que cuidarnos de no dejar que ninguna otra cosa ocupe el trono de nuestro corazón. Y sí, la iglesia puede involucrarse con el dinero. Y como es una bendición que Dios te da, cuando vienes a ver el dinero se convierte en el centro de tu vida, como ya hemos predicado, no voy a repetir ese sermón. Y entonces estamos dejando que algo diferente a Jesús tome el centro. Tenemos que tener claro a quién estamos adorando y que solamente Él es el único digno de nuestra adoración. Él es el único digno de ser adorado, a quien le rendimos nuestro tiempo, nuestras emociones, todo lo que somos. Él es el centro. Lo segundo que vemos, lo vemos en el versículo 18, y aquí vemos la autoridad de Jesús, lo que lo hace supremo. Él es supremo en su autoridad. Dice el versículo 18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Aquí habla de cabeza, lo cual significa autoridad, dirección, fuente de vida. También habla de el primogénito entre los muertos, el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, quien abrió el camino a la vida que tú y yo vamos a tener con Él. Y dice después de eso, para que en todo tenga la preeminencia. Él tiene que tener la preeminencia aún en lo que sentimos. Y aquí nos estamos refiriendo al ídolo del placer. De nuevo, en nuestra sociedad se adora cómo se siente algo. Si se siente bien, pues está bien. Permítame decirle algo. Uno de los momentos más cruciales de Jesús de camino al Calvario fue en Getsemaní, donde no se sentía bien, donde Él rogaba al Padre y decía, si es posible, pasa de mí esta copa. No se trata de sentirse bien. En el plan y en el propósito de Dios también hay sufrimiento, hay valles, y es en esos valles y en esos sufrimientos donde no se siente bien, donde Dios nos transforma. No podemos vivir adorando lo que se sienta bien. No podemos vivir adorando el placer, tampoco el dinero. Jesús no vino a ser parte de tu vida. Hay veces que consideramos a Jesús como Él es parte de mi vida, pero el centro de mi vida es otra cosa. Él es parte de la ecuación. No me juzgue, yo soy cristiano, pero mi vida gira alrededor de otra cosa. Cristo no es el centro. Él no vino para ser parte de tu vida. Él vino a ser el centro de ella, el centro de tu vida. Y si tú no quieres hacerlo el centro de tu vida, pues Él no quiere lugares secundarios. Él no quiere estar en segundo, tercero, cuarto lugar. Él quiere estar en el centro, porque solo Él merece el centro. Solo Él es Dios. El tiempo se me acaba, así que tengo que proceder. Tercero, Jesús es supremo en su obra. Y cuando digo su obra, no me estoy refiriendo a lo que ya hemos visto, la creación, sino lo que Él está haciendo a través de Cristo en ti y en mí, incluso hoy. Dice los versículos del 19 al 20. Pues a Dios en toda su plenitud. De nuevo, me encantan las palabras que usa el Espíritu Santo, y esto demuestra que tienen que ser originadas por el Espíritu Santo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Qué imagen tan completa, qué oración tan completa para entender quién es Jesús. Porque a Dios en toda su plenitud, no un poquito de su plenitud, no un pedacito, no, en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió, y ese es el punto, a esa es la obra de la cual nos estamos refiriendo. Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Qué bueno es que no importa lo lejos que se haya ido alguien, en Cristo hay reconciliación.
Es una de las cosas que me encanta en la vida cristiana. Es una de las cosas que me encantan de Dios. Siendo tan poderoso, tan grande, tan perfecto, tan santo, a Él le plació reconciliar todas las cosas a través de Cristo. ¿Saben qué? Las personas, el mundo y las personas, incluyendo también algunos cristianos, pueden ponerte una cruz y echarte a un lado y olvidarse de ti y no darte una segunda oportunidad. No darte oportunidad para que te reconcilies. Pero el corazón de Dios es uno diferente. A Él le plació a través de Jesús reconciliar todas las cosas. Reconciliar todas las cosas. De hecho, cuando habla de todas las cosas, habla todo en su sentido más amplio. Habla de toda la creación por medio de la sangre de Jesús. Cuando hay personas que están sufriendo las consecuencias de adorar a otro ídolo, hay personas que se han ido tras el placer sexual, por ejemplo. Le han creído esa mentira del diablo. Han mordido la carnada. Cuando vieron la carnada y que se veía bien, que lucía bien, que se sentía bien, y mordieron de nuevo, llega el momento que esa persona se da cuenta lo lejos que está de cumplir el propósito de Dios. Lo lejos que está de vivir en la plenitud que Dios creó para él o para ella. Y se da cuenta de la destrucción que ha causado, porque el placer fuera de orden, fuera del matrimonio, produce destrucción a largo plazo. Y el mismo Dios que hizo las glándulas en nuestro cuerpo para darnos placer y hizo un orden en el matrimonio para el placer, ese mismo Dios ahora te ve después de sufrir las consecuencias de no obedecerlo, y en su corazón hay reconciliación. La reconciliación siempre tiene que ser a través de Jesús. No hay forma de reconciliarse con Dios si no es reconociendo sus faltas, si no es reconociendo que ha habido otro ídolo, si no es reconociendo nuestra necesidad de Jesús, nuestra necesidad de volverlo a ser el centro de nuestra vida. Si no es así, no hay reconciliación. De modo que mientras que vemos el corazón reconciliador de Jesús, tan grande, tan hermoso, tan santo, y a pesar de ser tan grande, tan hermoso y tan santo, te valora tanto a cada uno de nosotros, que Él quiere reconciliarte. Él no te necesita, ¿sabe? Él sigue siendo Dios, no importa qué. Pero tú eres tan importante para Él. Cada uno de nosotros, yo no lo puedo entender, pero cada uno de nosotros es muy importante para Él. De modo que Él te convence y Él envía su Espíritu Santo para hacerte convencer de tu condición y cómo tú has puesto a un ídolo en su lugar. Y cuando tú y yo, esta es la parte que tenemos que hacer tú y yo, cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestra falta, reconocemos que hemos dado nuestra vida, nuestra actitud, nuestro tiempo, nuestro todo al dinero o al control o al éxito y no a Cristo, tú y yo tenemos que aceptar esa realidad, arrepentirnos y hacer de Jesús de nuevo el centro de nuestra vida. Si Jesús no es supremo, algo más lo va a hacer. Si Jesús no es supremo, algo más lo va a hacer en tu vida. Y lo que sea que ocupe ese lugar, te va a controlar, te va a consumir y eventualmente te va a fallar. Eventualmente te va a fallar. Por eso Jesús solamente es el único que merece. Solo Él es fiel. Solo Él merece ser el centro de nuestra vida. Vamos a andar como un carro que tiene todos los ejes derechos y en su lugar, y usted va a llegar muy lejos. En el momento que usted cambia el eje por cualquiera de los ídolos, mire,
usted no va para ningún lado, ese carro no va para ningún lado. Es tiempo de darle la honra a Jesús que solo Él merece. Jesús no vino a competir con tus ídolos. Y esto es algo importante, Él vino a reemplazarlos por completo. Esto es algo también importante de Jesús. Él no comparte su gloria con nadie. Cuando nos decidimos por Jesús, nos decidimos completamente. Él no comparte su gloria con nadie. Cuando Él reemplaza a cualquiera de estos ídolos, Él lo reemplaza por completo. Usted corta todo lo que te ata a esos ídolos y usted se dedica total y completamente a Cristo. Él no vino a ocupar un espacio en tu vida, Él vino a ser el centro de ella. Con Jesús es suficiente. Esto es una de las cosas que a mí me encanta ver. Hablando de estos ídolos, ¿verdad? Es para estar en el contexto de la serie. El placer, Dios lo puso allí. Si Dios lo puso allí es porque tiene el intento de que tú lo disfrutes, pero que no se convierta en el centro. En cuanto al placer sexual, en el matrimonio, disfruta tu matrimonio, como decía en el sermón que trataba de esto. Gózate con la compañera de tu juventud, con tu esposa. ¿Y el éxito? ¿Ha conocido usted hombres más exitosos que aquellos que tienen el corazón recto, aquellos que tienen a Jesús en el centro? ¿Saben qué pasa con las personas que tienen mucho éxito y no tienen a Jesús en el centro? Tienen mucho éxito para el resto del mundo, pero tienen que vivir empastillados todo el tiempo. Tienen que vivir con químicos todo el tiempo. Y en el intento de tener éxito hay un desbalance en su familia. No pueden disfrutar la familia. Y al final de la historia, usted se da cuenta que Jesús siempre estuvo correcto, que el éxito no merecía ser el centro de sus vidas. Entonces, Jesús es suficiente. Si tenemos a Jesús, Él te da. Él hizo todo para que tú disfrutes del placer. El éxito, ¿usted conoce de alguien llamado Abraham? Abraham era tan amigo de Dios, porque Jesús lo llamó así, amigo de Dios, que él fue a sacrificar lo que más valía para él, su hijo. Ese era el corazón de Abraham. Por supuesto, Dios no le permitió llegar a eso. Estaba probando su integridad. Pero si usted estudia lo que Abraham tenía mucho éxito. Mucho éxito. Y si hablamos del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel, también tenía mucho éxito, también tenía mucho dinero. Lo que estoy tratando de decir es que cuando tenemos a Dios en el centro, Él es suficiente. Si tú quieres una vida en plenitud, mantén a Jesús en el centro. Mantén a Jesús en el centro, porque desde el momento en que otra cosa toma el centro, las cosas no van a marchar bien. Él es suficiente. Ahora, yo sé que muchas veces ponemos a Jesús en el centro. Y cuando ponemos a Jesús en el centro y esperamos que todo milagrosamente o mágicamente o automáticamente se cumpla así, sabemos que eso no funciona así. Es un proceso. Cuando ponemos a Jesús en el centro, como el apóstol Pablo, a veces las cosas no parecen marchar bien. Me encanta un pasaje de Filipenses que habla de que Jesús venció en la cruz del Calvario a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y yo digo, cuando miramos físicamente a lo que sucedió en la cruz del Calvario, ¿qué estamos mirando? Entendiéndolo humanamente, estamos mirando a la derrota. Como que tomaron a alguien, lo crucificaron, acabaron con su vida, lo escupieron, hicieron lo que les dio la gana con él. Pero sin embargo, ese mismo suceso es a lo que Pablo se estaba refiriendo cuando le escribió a la iglesia en Filipo. Y le dijo que en ese mismo suceso Jesús estaba venciendo sobre los principados y las potestades.
Entonces, no toda la vida cristiana se siente como que, ¿ves? Pero si Jesús es el centro, Él es suficiente. Digo esto porque usted puede estar pasando por una enfermedad. Usted puede estar pasando por una situación difícil en su vida y Jesús es el centro. Y si Jesús es el centro, ¿sabes qué? No cambies de posición. No te rindas siguiendo a otros ídolos. Deja que Él continúe siendo el centro. ¿Saben por qué? Porque lo más valioso que tenemos es la vida. ¿Ok? Lo más valioso que tenemos es la vida. Si llegáramos a perder aún la vida, esta vida física no es el fin. No es el fin. Hay una eternidad completa. Y una eternidad completa con Cristo vale la pena pasar una vida entera. Si te tocara pasar una vida entera pasando por problemas y situaciones, Jesús es suficiente en todo momento. Y solo Él merece ser el centro de nuestra adoración. ¿Cuántos se han preguntado si están adorando al verdadero Dios cuando parece que Dios no está ahí para ti? Yo quiero asegurarte que aunque estés en Getsemaní y estés llorando y sufriendo, Él sigue siendo Dios. Y Él sigue estando en su trono. Él sigue siendo Dios. Y Él sigue en su trono. Las preguntas más difíciles en el corazón del hombre tienen que ver con eso. ¿Dónde estaba Dios? Por eso el salmista en uno de sus salmos lo dice. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? A veces nos preguntamos eso, ¿dónde está Dios en este momento que estoy pasando? Si Él es el eje de mi vida, Él es el centro de mi vida, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué existe el sufrimiento si yo le sirvo a Cristo? ¿Por qué si soy cristiano y de verdad lo adoro con todo mi corazón y mi vida es una vida rendida a los pies de Cristo, ¿por qué estoy pasando por esto? Y yo no pretendo dar una respuesta absoluta a eso. Yo simplemente digo lo siguiente. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, Dios continuaba estando en el trono. Y Él permitió que su Hijo fuera a la cruz, que fuera escupido, que fuera despreciado, que fuera juzgado injustamente. Él permitió que prefirieran a Barrabás por encima de Jesús. Él permitió todo eso porque había un propósito. Dios sigue sentado en el trono. Él sigue siendo Dios. Y como Él sigue siendo Dios, vamos a dejar que Él sea el centro de nuestra vida. Y al final no nos vamos a arrepentir. ¿Sabe lo que continúa diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses? Dice que como Él se humilló hasta lo sumo, como Él en la posición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa razón, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Él es Señor. En el momento en que tú estás tentado, como el pueblo de Israel, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Moisés? Están en la montaña y fueron a hacer el becerro de oro que vemos en la imagen de la serie. No adores a ningún becerro de oro. No adores al éxito. No te vayas hasta el placer sexual fuera del matrimonio. No te vayas allá. No te vayas buscando el dinero por encima de todas las cosas. No quieras tener el control. Deja que Cristo tenga el control. Y todas las demás cosas tomarán su lugar. Todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, si hay cualquiera de estos ídolos que han gobernado tu vida, es hora de rendirlos a Jesús. Es hora de invitar a que Él tome el centro. Es hora de honrarlo en nuestro corazón. Padre, te damos gracias una vez más. Y rogamos, Señor, que toda persona en este lugar que no te ha dado el lugar que te pertenece, el lugar de honor, toda persona que no ha entendido tu identidad, que no ha entendido la preeminencia tuya, Señor, que hoy pueda entenderlo y pueda rendirse a ti, Señor. Permite que podamos ser libres, absolutamente libres,
de todos los ídolos de este mundo y que podamos rendirnos sola y únicamente a ti, Señor. Y aquellos que vivimos en ti, Señor, y que te adoramos solamente a ti, permítenos disfrutar de nuestra relación contigo, disfrutar todos los regalos que tú tienes para nosotros, todas tus bendiciones, que son muchas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén.